Los Cantoni dominaron la escena política sanjuanina durante 40 años. Fundadores del bloquismo, dejaron su marca en la provincia en una época en la que las diferencias políticas se resolvían, como decíamos, con tiros y mucha violencia. Después del terremoto de San Juan, la irrupción de Juan Domingo Perón y la muerte de su caudillo, el poder de los Cantoni comienza a desdibujarse. Claro, una nueva familia entra en la escena del poder. Son los Bravo. Inmediatamente muerto papá, aparecieron todos a querer ocupar la vacancia política. Leopoldo, Federico y Rosa Bravo eran hijos de Enoe Bravo, una muy moderna madre soltera que crió sola a sus hijos y jamás reveló datos sobre quién era el padre. Pero lo que es así muy de novela, yo diría casi de película, es su abuela. Yo leí por ahí que la señora Enoe, un nombre muy raro, ¿no? Enoe Bravo, tuvo 3 hijos y nunca le quiso decir a nadie de quién era el papá, ¿no? Es que ahí se pone interesante la historia. Los sanjuaninos dicen que mi padre, su hermano Federico y una hermana, que era la tía gringa, fueron hijos de don Federico Cantoni, que fue el fundador del Partido Bloquista y un caudillo legendario de la provincia de San Juan. Pero discúlpeme, embajador, hoy día con, digamos, la facilidad que hay para que quien lo desee se haga un ADN, ¿nunca averiguaron si eran hijos Nunca, o no? Bueno, hay algunas... a mi padre, porque don Federico Cantoni, que era un caudillo provincial, estamos hablando del 1920, sí, andaban por ahí, esta señora era doña Enoe, que le gusta a usted el nombre, mi abuela. Es que es insólito, nadie se llama Enoe. Era una señora que era de una familia bastante conservadora, dueña de unas cuantas manzanas de un distrito de San Juan que se llama Santa Lucía, tenía gustos por el arte, era una gran pintora, sabía de música y tuvo estos 3 hijos, pero ella los crió a los 3 hijos. Tras la muerte de Cantoni, los líderes del bloquismo encuentran en Bravo el candidato que estaban buscando para suceder al caudillo. Había estado al margen de las luchas internas y tenía una carta de presentación absolutamente imbatible: la supuesta paternidad de Cantoni. Lamentablemente no aceptan que yo les pida el ADN, aunque uno de esos hermanos, y uno de ellos concretamente fue gobernador después, dijo no, que él sabía que no era su padre. Luego del golpe de 1955, Perón se exilia en España y su partido queda proscripto. Y ahí la secuencia de gobiernos democráticos y de golpes militares se repite en nuestro país con ritmo pendular. Lejos de la actitud de confrontación frente al gobierno central que había tenido su predecesor, Bravo, al frente del bloquismo, adopta una posición francamente negociadora. Deja la ideología totalmente de lado, donde no busca enfrentamientos, sino busca el poder. Si es poder con los militares, si es con el voto, y gana siempre. En 1963, Bravo gana las elecciones en su provincia. Su obra de gobierno seguirá los lineamientos que había trazado Cantoni. Y a casi 20 años del terremoto, Bravo emprende la reconstrucción de San Juan. Las grandes obras que también hizo el bloquismo de Cantoni y de Bravo también marcaron a la sociedad sanjuanina, porque se cambió la geografía, como le decía yo, todo lo que fue el mapa de rutas, diques, caminos, incluso complejos deportivos. El gobierno de Bravo termina prematuramente, sin embargo, con el golpe de Estado de Juan Carlos Onganía en 1966. En 1973 reaparece en la escena política, pero con un giro sorprendente. Embajador, esta pregunta de pronto un poco delicada, pero históricamente es muy interesante porque su padre
es, digamos, funcionario en, si mal no recuerdo, con el gobierno de Lanusse. Después, bueno, estuvo con gobiernos democráticos, con los gobiernos de la dictadura. Es decir, ¿cómo se explica todo eso en el ámbito de la familia? Bueno, nosotros tenemos un partido político, que es el Partido Bloquista de San Juan, y ha participado como ha podido en todas las elecciones. Usted me hablaba de Ezequiel Martínez. Recuerde que se formó en esa época un conglomerado de partidos provinciales que no teníamos cabida en ningún lado, porque los peronistas son peronistas, los radicales son radicales. Lo que me llama la atención es, digamos, el abanico ideológico. Ahí le digo, nosotros hemos ganado en San Juan, nuestro partido es el Partido de la Alpargata. Si hay una similitud es con el Partido Justicialista, somos antes que el Partido Justicialista, más viejo. Y este era el partido de los obreros, de las alpargatas, de los viñateros, de la gente humilde de San Juan, el que ganaba siempre. Un partido federal, pero se forma el peronismo. Y bueno, al ser tan iguales, uno de los dos iba a quedar en la banquina. Y teníamos una pelea mucho más grande que con los radicales. Bravo será senador de la Nación desde 1973 hasta la llegada de la dictadura militar en 1976. Y en una decisión que sorprende a sus seguidores, acepta el cargo de embajador en Moscú que le ofrece el gobierno de Jorge Rafael Videla. Bravo vuelve a Moscú en 1976, donde se convierte en la voz de los militares, pero también de los intereses económicos, de los grandes exportadores argentinos, etc. En 1982, el gobierno de facto, a cargo de Leopoldo Fortunato Galtieri, lo designa interventor en San Juan. ¿Cómo se arregló su papá cuando fue interventor en San Juan en la época de la dictadura? Fue interventor durante unos pocos meses, porque había un problema económico muy grave en San Juan, y en ese momento lo llama Galtieri y le dice, mire, si o va usted de gobernador o voy a designar a un militar. Entonces mi padre va a San Juan, habla con todas las fuerzas políticas sanjuaninas y entre todos, hasta los que en ese momento estaban todos los partidos prescriptos, pero todos se movían, todos actuaban. Peronistas, radicales, los bloquistas decidieron que era mejor que estuviera mi padre. Y estuvo de gobernador un poquito tiempo, porque después sale una legislación que dice que los que son gobernadores del proceso no pueden ser candidatos en el año 83 a ningún cargo electivo. Entonces mi padre ordena un poco la cosa, renuncia y se presenta como gobernador. Renuncia un año antes y se presenta como candidato a gobernador. Un año después de su renuncia, Bravo es elegido gobernador democrático en San Juan por el bloquismo. Será la tercera y última vez que gobierne su provincia. En 1985 renuncia cuando su partido pierde las elecciones legislativas. Se hace cargo Leopoldo Bravo, que con diferente metodología, mi padre, muy diferente metodología. Hay mi papá, nada que ver con este bloquismo, con tertulios, negociados, yo soy esto, pero te doy aquello, intervenir el bloquismo en los gobiernos de facto. Mi padre, yo creo que se hubiera levantado, se hubiera muerto el golpe otra vez. Pero con esta modalidad, que lo dejo, que lo juzgue la historia, no yo, lo tiene 30 años en pie al partido bloquista. Bravo era muy inteligente y muy pragmático. Entonces le ahorra a San Juan toda esa discusión filosófica, ética, moral, y dice, no, señores, vivamos de lo que consigamos, ¿no? Y consigue cosas para San Juan. Y Bravo se retira de la vida política en 1997. Muere 9 años después, octogenario y sin dejar sucesores políticos. El bloquismo ya no volverá a ser nunca más el mismo. A casi un siglo de su creación, poco ha quedado de aquel partido que había irrumpido en la vida sanjuanina con reivindicaciones sociales y demandas populares. Un partido que abrió las puertas a trabajadores e inmigrantes y que más tarde se puso al frente de la reconstrucción de San Juan.
es un partido local, de pensamiento local y sobre todo de una gran defensa del federalismo, de los derechos de la provincia ante la unión de lo que es el centralismo porteño. Es un fenómeno absolutamente irrepetible y además que no puede trasladarse a otros lugares que no sea San Juan. San Juan es una provincia de sobrevivientes. En el caso de Cantoni, el valor que tiene como de una Evita en su momento fue realmente redistribuir para el pobre, el obrero, el trabajador y darles dignidad. Y esto todavía se acá, y eso no se olvida. Pueden pasar siglos y no se van a olvidar. Bueno, y esta ha sido la historia apasionante de estas dos familias políticas de San Juan, ¿no? Los Cantoni y los Bravo. Y siempre este punto de interrogación. ¿Era Bravo el hijo natural de Cantoni? Pero también hay una cosa muy interesante que aparece en estas dos familias. Fíjense que los Bravo inauguran de alguna manera una especie de dinastía de embajadores argentinos, los primeros en Latinoamérica, que nos representan primero en la Unión Soviética de Stalin. Incluso hay una cosa insólita, Stalin que no recibía a nadie, que era un sanguinario, un hombre siempre los había excluido, tiene una larguísima conversación con el embajador Bravo. ¿Por qué? Bueno, porque Stalin quiere saber cómo era Evita, cómo era posible que una mujer tuviera tanto poder. Actualmente, también, ante Rusia, ahora no más la Unión Soviética, ante Rusia, nos representa el embajador Bravo que está con nosotros esta noche. Como ven, una historia sin desperdicio.